Pues estamos en el Evangelio de Juan y antes de abrir nuestras Biblias, nomás quería tocar algunos puntos, ¿verdad? Que pasé por ahí esta mañana, ¿verdad? Antes de entrar en este capítulo 10 del Buen Pastor. Una de las cosas que vamos a ver aquí es que Cristo es el verdadero pastor. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una de las cosas que tenemos que ver es que la Biblia nos enseña que Dios es el pastor de pastores. Pero Israel también estuvo acostumbrada a oír este nombre de pastor, ser dado a los hombres también como líderes. Entonces no es algo extraño de oír que alguien es un pastor, no fue extraño para el pueblo de Israel de oír esto. Cuando Cristo vino y en el capítulo 10 nos enseña el Señor que Él es el verdadero pastor, Él es el buen pastor. Para ayudarle un poquito más, también se ha dicho que el portero, que vemos también, que vamos a verlo también en este capítulo, el portero que abre la puerta, hemos llegado algunos a creer que es el Espíritu Santo. Algunos no lo han querido interpretar así, pero el portero es el Espíritu Santo que abre la puerta, el camino para las ovejas. Él es el que las lleva al redil, el Espíritu Santo, el que llamamos el Consolador, el que nos ayuda. En el griego es el Paracleto, ¿verdad? El que está a nuestro lado y el que está aquí con nosotros. Otra cosa que vamos a ver en este capítulo es que Cristo es el que aparta los judíos de esta apostasía del judaísmo. Vemos aquí algo muy interesante, que el Señor aparta a los que son sus ovejas, a las ovejas suyas del judaísmo, que había caído en una apostasía espiritual. Estos pastores, ¿verdad?, que habían en ese tiempo se habían corrompido y el Señor los llamó ladrones y salteadores. Y nos damos cuenta que ya después empezamos a darnos cuenta que esta alegoría tiene un grande significado. Y si ponemos atención, tiene una grande profundidad también que podemos nosotros ver. Pero una de las cosas que Cristo vino también es de llamar a sus ovejas. Y las ovejas iban a salir del judaísmo para entrar al redil del Señor. El judaísmo, como lo dije, había entrado en una apostasía y el Señor los llamó ladrones y salteadores. Cristo no es del judaísmo, por eso ellos también lo dicen, que Él dejó, ¿verdad? Ellos lo consideran a Él también así, pero nosotros vemos que Él es el verdadero pastor, Él es el Hijo de Dios. Entonces, Cristo no es parte del judaísmo, Él no está enseñando el judaísmo, Él está enseñando el camino que el Padre le indicó a Él a enseñarle a su pueblo. Cristo no es del judaísmo, Él no enseñó el judaísmo, pero Él llamó a sus ovejas a que salieran del judaísmo y las que oían su voz y que fueron llamadas para ser sus ovejas, salían del judaísmo, como vimos en la historia de este hombre que había nacido ciego. Fue expulsado por estos maestros de la ley y el Señor se le acercó a este hombre, ¿verdad? Y ahí es donde vemos una de sus ovejas que el Señor trajo a su redil. El Señor es el verdadero Salvador. Había muchos que se llamaban y se consideraban salvadores también, pero Él es el verdadero Salvador, como Él lo enseña y lo indica. Se ha creído de que por esa razón también el Señor usa esa palabra ladrones y salteadores, porque esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, que en el mundo hay mucho engaño, hermanos. Muchas veces nosotros lo tomamos muy ligero de que no hay, que ya teniendo una cruz, siendo una iglesia, teniendo Biblias, la consideramos y creemos que se está hablando la verdad, pero no en muchos casos. No en muchos casos. Y así pasó también en el tiempo que el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que basarnos en lo que dice la palabra del Señor. El Señor es el único Salvador. Por eso nosotros creemos que, como dice la Biblia en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es de la misma esencia y de la misma sustancia, o si no sería otro Dios, otra deidad,
menos que Dios, y entonces sería ya como tener otro Dios. Entonces, nosotros creemos que Cristo es de la misma esencia y de la misma sustancia. Amén. Él es el buen pastor de las ovejas. Su padre dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora nosotros vemos aquí que Cristo dice, yo soy el buen pastor de las ovejas, y esto lo vamos a ver en este capítulo también. Nos enseña también aquí para que veamos también que el Señor también no tan solo iba a llamar a judíos, pero también iba a llamar a los que no eran judíos, que fueron los gentiles. El Señor iba a llamar a hombres, a mujeres, el Señor iba a llamar a esclavos, a libres. El Señor iba a llamarlos fuera del judaísmo como también fuera del paganismo. Estos somos nosotros los gentiles, ¿verdad? Que el Señor nos llamó fuera del paganismo. Esto lo podemos hallar nosotros en 1 Corintios 12:13 y también en Efesios 4, versículo 4 y versículo 6, donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor iba a llamar otras ovejas. Estas ovejas iban a ser los gentiles, que somos nosotros, los gentiles, los que no fuimos de la raza judía. El Señor iba a hacer esto posible por medio de su muerte. Nosotros creemos como cristianos que Él fue el sacrificio, ¿verdad?, que Juan el Bautista anunció. Juan el Bautista anunció de que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado de todo el mundo. Lo triste es de esto, es de que los que no creen entran en una confusión, después entran en una blasfemia, porque blasfeman el nombre de Dios, y después llega lo peor, que se pierden. Eso es lo peor de la incredulidad, porque en la incredulidad hay peligros. Y Dios solamente podemos hallar misericordia de Dios solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El Señor, la Biblia nos enseña a todos, ¿verdad?, para que todos tengamos siempre en mente de que todo hombre, toda mujer está destituido de la gloria de Dios. Llegamos a ver entonces qué hacemos para los que Dios despierta el interés en ellos para buscar la salvación. Hacen la pregunta, ¿qué haré entonces? Entonces, estas almas que el Señor despierta el interés en ellos, que estaban muertos en pecados, les demuestra que su Hijo es el único que los puede salvar. Así nosotros en Cristo podemos hallar vida, la vida que Él prometió a dar a sus ovejas. Esto no es algo extraño tampoco, porque lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Podemos ver uno de los profetas, ¿verdad?, uno de los mayores profetas, que fue Isaías, en el capítulo 40, versículo 11, donde él habla de un buen pastor que iba a venir, que nos puede enseñar también, ¿verdad?, y confirmar que este pueblo sabía de que esto iba a acontecer. Este buen pastor iba a ser hijo de David. Él iba a ser, ¿verdad?, un descendiente del rey David, en el cual halló gracia en los ojos de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que su corazón fue conforme al corazón de Dios. Pero esto lo podemos hallar en Isaías 40, versículo 11, donde nos habla de un advenimiento de un pastor que iba a apacentar a sus ovejas. Y iba a ser el pueblo, porque los primeros que iban a escuchar esto iba a ser ¿quién? El pueblo judío, el pueblo de Dios. Entonces ya cuando entramos a este capítulo 10 podemos ver más con claridad estas cosas, ya que vimos estos puntos, ¿verdad?, que estábamos viendo. La semana pasada nos dimos cuenta quién fue el autor de este evangelio, por en caso de que no lo supiéramos, fue Juan el apóstol. Hubo varios Juanes, pero fue Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Nos enteramos que los padres de la iglesia antes de Constantino en Nicea, en el año 325 después de Cristo, dieron testimonio de que Juan el apóstol fue el escritor, y no hay duda de ello. Estos padres que fueron como, por ejemplo, estos nombres que quizás usted no los ha escuchado, quizás a lo mejor sí. Policarpo, uno de ellos fue Policarpo, padre de la iglesia en el año 69 hasta el 156, que fue un obispo de Esmirna, dio testimonio de Juan el apóstol, como también Ignacio, también en el año 67 hasta el 110, que fue también un obispo de Antioquía.
Estos fragmentos que estos padres dejaron confirman de que esto es una verdad. Bueno, esto es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros podemos confiar, que la fe que tenemos nosotros es verdadera y que no es una falsedad. Estos eran los padres de la iglesia antes de que la iglesia tradicional se hubiera corrompido. La iglesia tradicional canonizó casi todo, ¿verdad? Y canonizó todo y, ¿verdad? Aún hasta los apóstoles los canonizaron y también los hicieron salvadores y caminos. Y esa es la confusión que hay hoy en esa iglesia. Pero los padres en ese tiempo de la iglesia esto no lo enseñaban. Ellos solamente instruían, ¿verdad?, que Cristo era el camino. Nos damos cuenta que Ignacio, él fue también obispo de Antioquía, como también Papías también en el año 70 hasta el 155 en Európolis, y también Ireneo, también en el 130 hasta el 200, él también fue un obispo de León, Galia. Eusebio también en el 264 hasta el 340, que fue también un obispo de Cesarea. Y sus fragmentos, los manuscritos que ellos dejaron, hermanos, confirmaron de que Juan el apóstol fue el escritor de este evangelio. Esto es bueno saberlo como cristiano, hermanos, porque muchas de las veces nos vamos a encontrar con personas incrédulas que no creen, y nosotros debemos de tener la respuesta para saber que esta fe no es una fe que inventamos solamente. Tenemos muchas evidencias que hemos ignorado, que no hemos utilizado, ¿verdad? Y nos hemos enfocado hoy en este tiempo, la iglesia se ha enfocado en otras cosas menos que la Escritura. Es muy importante, esto nos da una seguridad, una confianza de echarle ganas, echarle mano a lo que Dios nos ha llamado a hacer, no titubear, ver que esta es una verdad y que no es un cuento que solamente se está contando hasta la fecha, sino que tenemos nosotros las evidencias que dejaron estos padres, ¿verdad?, que fueron antes, que fueron discípulos de Juan el apóstol. Estos fragmentos y manuscritos que confirmaron que fue Juan el apóstol, uno de los 12, que Juan el apóstol, como ustedes lo saben, caminó con Jesús. Y también al mismo tiempo, después de que Jesús había muerto, resucitó y ascendió al cielo en esa orden, nos damos cuenta que también, hermanos, él tuvo discípulos de la iglesia que fueron estos padres. Así como nosotros hoy en día también seguimos en el discipulado, discipulamos varones, ¿verdad?, para servirle al Señor, y también son doctrinados también para que ellos también sigan haciendo discípulos. Algunos tienen más discípulos que otros, pero eso no significa que uno es más grande que otro. Ha habido casos donde algunos no tuvieron muchos discípulos y fueron uno de los más grandes, como algunos que tuvieron muchísimos discípulos y no fueron tan grandes y tampoco tan reconocidos. Así él fue el testigo de la crucifixión. Nunca olvidemos esto de nuestra fe, que él fue, Juan el apóstol, fue el testigo de la crucifixión. Él estuvo ahí. Él también fue testigo de la resurrección, y él también fue el testigo de la ascensión, cuando ascendió el Señor del monte de los olivos. Cuando Pablo describe, ¿verdad?, que fueron como 500 que estuvieron ahí en ese día, cuando el Señor subió al cielo, ascendió al cielo, ¿verdad?, es como se dice. Ascendió el Señor, fue su ascensión hacia el cielo, y nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, que esto es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. El Evangelio de Juan es una obra dada para el lector poder, después de leer, ser creyente por creer este Evangelio. Ese es el propósito. Todo libro tiene un propósito para que el lector pueda aprender. Este escritor, que fue Juan el apóstol, nos enseña en Juan 20, versículo 31, cuando usted va a este evangelio, que este fue el propósito de este evangelio. Y dice: pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Y nosotros creemos que solamente en Jesús podemos hallar vida eterna en su nombre. Los que en verdad creemos que fuimos llamados y que fuimos predestinados, podemos hallar esto que nos separa de todo de lo que pueda haber en el mundo, que es pasajero. Juan en su prólogo nos enseña que que Jesucristo tuvo el poder cuando dijo el Verbo era Dios. Dios, sabemos, hermanos, que es el único que puede dar salvación.
Y por eso Cristo, el Verbo que descendió aquí al hombre, tuvo ese poder porque Él fue Dios, no porque solamente vino a anunciar el Evangelio y vino a anunciar, ¿verdad?, el reino de Dios y a enseñarnos a nosotros, no, sino porque Él vino de Dios y Dios como hijo de Dios, siendo de la misma esencia, siendo de la misma sustancia, tuvo el poder para darle vida a los que creyeron en Él, que Dios capacitó para creer en Él. Como también Dios unigénito, que lo hallamos también en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan, en el versículo 18 del capítulo 1, que es esa palabra theos monogenes, esa palabra theos monogenes, el testimonio del bautista Juan. Nos damos cuenta que este es el otro Juan, que no fue el escritor, Juan el Bautista, que Dios también usó antes para preparar el camino para el Hijo de Dios. Dijo él en su predicación en este capítulo, este es el Hijo de Dios, que eso lo vemos en el capítulo 1 otra vez, en el versículo 34. Aunque el judaísmo no lo cree, Jesús se declaró el Cristo. Él es el que se declaró Cristo por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, como también el Nuevo, el testimonio que dio Él, su testimonio de ser el Hijo de Dios, las obras que Él hizo, las sanidades. ¿De dónde hallamos esto? Esto lo podemos hallar en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 5, versículo 20 al 23. Podemos hallarlo en el capítulo 6, versículo 48. Podemos hallarlo también en Juan 8, versículo 12, el 58, el capítulo 11, versículo 25. Luego también podemos hallarlo en el capítulo 14, versículo 9, el 17, el versículo 5. Así confirmó y así lo dijo el Señor. Este propósito, nunca pensemos que fue fácil, es un propósito que se afrenta, pero sin éxito. Muchos afrentan esto, ¿verdad? Como vemos nosotros, muchas sectas que quieren, hermanos, querer ellos, tratar ellos de quitarle esto al Señor. Ha habido mucha afrenta, desde el principio se ha hecho muchos esfuerzos para querer, hermanos, demostrar que la Biblia es una mentira, como en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro, la epístola a los hebreos y también en los evangelios sinópticos. Esto es lo que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que vemos, tiene un concepto menos para estos, ¿verdad? Que van ellos llevando otro evangelio, para valorizar por razón de no aplicarle el término theos. Le quitan ellos esa palabra a la Biblia que ellos fabrican y le quitan esa palabra theos, apartándose de la imagen original que el Señor nos dejó en los escritos, ¿verdad?, de Juan el apóstol. La semana pasada nos fijamos lo que Jesús aclaró de los que fueron considerados los pastores de aquel entonces. Malaquías 2.8. Malaquías 2.8 nos enseña y dice: mas vosotros os habéis apartado del judaísmo, apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Este es Malaquías 2.8, que nos demuestra que el pueblo se había corrompido. Bueno, este pueblo, hermanos, al principio nos damos cuenta que llevaron ellos sus ídolos, como Raquel, que le robó a su padre, Labán le robó los ídolos. Esta es la madre, ¿verdad?, que fue de estas tribus, ¿verdad?, de Israel, que les inculcó la idolatría, les inculcó a sus hijos la idolatría. Y parece que ahí es donde originó esta idolatría ahí con ellos. Y nos damos cuenta que sigue, y que aún hasta en el desierto ellos llevaron sus ídolos, ¿verdad? Y Josué les dijo que dejaran ellos sus ídolos allí y que creyeran en el Señor, que dejaran sus dioses que ellos habían creído. Y ellos los llevaron, los metieron ellos a la tierra que el Señor quiso, que les había dado, que el Señor les había querido dar. Ellos lo hicieron, metieron sus ídolos. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que después Dios los disciplina. Los disciplina porque ellos se desviaron ellos, empezaron ellos a creer en sus ídolos, perdieron el enfoque en Dios, empezaron a enfocarse ellos en sus diosesitos que ellos hicieron, diosesitos para la fertilidad, diosesitos para la prosperidad, diosesitos para la salud, diosesitos para esto, diosesitos para otro. Hicieron muchísimos ídolos ellos que tenían ellos, ¿verdad? Aunque era el pueblo de Dios, habían ellos convertido en idólatras. Y Dios, ¿verdad?, los castigó.
Se habían desviado con sus ídolos, se habían sentido a gustos, ya estaban en la tierra, ya tenían ellos sus pies en la tierra que Dios les había prometido a sus padres. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios los castigó por medio de Nabucodonosor, habló por medio de sus profetas y les dijo que iban a ser castigados por 70 años. 70 años los desterraron de Judá, los llevaron a Babilonia y estuvieron fuera. Solamente quedaron en la tierra los que estaban incapacitados, los que no podían prosperar, los que no podían ellos llevar a esa nación a lo que era antes. Pero todos los educados, todos los que estaban educados, todos los que tenían valor, se los llevaron a Babilonia. Pero nos damos cuenta que el Señor en su disciplina, que disciplina a su pueblo, porque dice la Biblia que Él, al que Él ama, Él disciplina. Y Él que iba a venir, que iba a ser como Dios lo mandó, lo vemos aquí en Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño. Este es Jesucristo, ese es el Mesías, el que ellos todavía siguen esperando. Y nos damos cuenta nosotros que ellos siguen esperando en algo, ¿verdad?, que no va a venir. Ese Mesías, el que ellos están esperando, va a ser el anticristo, el que ellos se van a topar con él. Y al final vamos a ver nosotros, hermanos, ¿verdad?, que Cristo es el que va a descender del cielo conforme a lo que nos enseña su palabra en su segunda venida. Entonces ellos verán, ¿verdad?, que Cristo era el verdadero y entonces ellos van a creer y se arrepentirán ellos de sus pecados, los que se hayan salvado. Y Israel será salvada otra vez por medio de la fe en el Señor otra vez. Pero siempre y cuando ellos, ¿verdad?, den sus corazones a ello. Por lo cual ahorita todavía ellos no lo han hecho, ¿verdad? Y ellos siguen en la ley y ellos siguen esperando al Mesías. Como lo dijo una vez uno en un debate, ¿verdad? Doctor de divinidad lo dijo: si Cristo no es el Mesías, ¿verdad?, olvidémonos de todo esto, ¿verdad?, y vayámonos cada quien a su casa, porque no vino. El Mesías tuvo que venir en un cierto tiempo, tuvo que morir en una cruz, y yo no creo que ya eso va a volver para atrás a crucificar a gente. Entonces todo vino en un tiempo donde el Señor lo permitió así. Tuvo que nacer en Belén, y usó esa pequeña ciudad, ¿verdad?, que el Señor escogió que naciera allí el Mesías, que fue Cristo. Y todo lo que la Biblia nos enseña señala de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Hoy veremos a las ovejas así como el que Jesús sanó, el ciego de nacimiento, que después de haber sido expulsado, él fue expulsado del judaísmo. Jesús se le acercó y le hizo una pregunta que en respuesta le dijo el que había nacido ciego: creo, y le adoró. Este es el resultado, lo que el Señor, cuando Él transforma el corazón se va a rendir al Señor. Totalmente se rinde al Señor. Esta es la obra divina del Señor. Esto es lo que creemos nosotros. El corazón se rinde totalmente al Señor. Cree y lo adora como Dios. Y no necesitamos otros dioses, porque Él es lo único. Esto es algo que es una obra divina, y esto es lógico, que lo sabemos que no todos lo van a ver, pero los que son hijos de Dios, los que Dios ha llamado y los que ha elegido, los que ha llamado y los que ha predestinado, lo van a ver. Y esto no es una obra del hombre, esto no es algo de que lo podemos heredar en la familia, esto no es algo que lo podemos heredar en la sangre, esta es una obra espiritual, es de Dios. Nosotros quedamos, hermanos, en sus manos. Ten misericordia de nosotros, Señor, que seamos nosotros salvos. Esto no es una obra del hombre, esto es una obra de Dios. Así las ovejas del buen pastor oirán su voz y lo seguirán después para estar con él para siempre, porque fueron sus ovejas que reconocieron su voz en su palabra, los evangelios, en el evangelio. Vamos a ir a Juan, al capítulo 10, y vamos a ir al versículo 7. Juan capítulo 10, les invito a que podamos ponernos en pie también y vamos a leer las escrituras de la palabra del Señor. Siempre cuando leemos la palabra del Señor nos ponemos en pie, nos estiramos un poquito, ¿verdad?, para leer la palabra santa del Señor. Y vamos a leerlo hasta el versículo 21, del 7 hasta el 21.
Escuchemos bien. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla o a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pueden tomar sus asientos. Como nos dimos cuenta en la lectura, vimos que a la conclusión de esto fue la disensión que hubo, la división en creer. ¿Quién eran estas ovejas? Yo hago la pregunta, ¿quién fueron las ovejas? Las ovejas iban a ser las que escuchaban y creían, y las que escuchan y las que creen hoy todavía. Estas iban a ser las ovejas, y son las ovejas las que escuchan y creen en el Señor. No hay necesidad de tener otros dioses, no hay necesidad de tener otros ídolos, no hay necesidad de tener otras ayudas, porque Dios es lo máximo y dio a su Hijo. Él es el máximo, Él es lo máximo, no hay necesidad de ayudas. Si Dios quiere, lo va a hacer, y si Dios no quiere, no hay santos que puedan. Cuando Dios lo hace y así es. Las ovejas iban a salir del judaísmo. Estas son las ovejas donde el Señor vino primero, a las ovejas, al judío, a los judíos, a la nación judía, que se había desviado por los pastores falsos que habían en ese tiempo. El judaísmo se había, hermanos, se había convertido apóstata, se había alejado y había regresado a otras clases de enseñanzas, ¿verdad?, que parecían pero no eran. Y aquí nos damos cuenta que Jesús varias veces les habló, ¿verdad?, para demostrarles que ellos estaban desviados. Las ovejas iban a salir del judaísmo. Estas eran las ovejas que el Señor dice que iban a entrar y iban a salir, y que las iba a llevar a pastos verdes. Estas son las ovejas como este ciego que había nacido. Cuando usted ve el capítulo 10, va en conexión con el capítulo 9. Esto es lo que hemos visto nosotros, va en conexión con esa misma historia. Para que usted pueda entender el capítulo 10, tenemos que leer el capítulo 9, donde nos damos cuenta nosotros que este hombre que había nacido ciego, él había nacido ciego, y el Señor hizo un grande milagro en el día de reposo, porque fue así la voluntad de Dios de hacerlo en el día de reposo. Y estos hombres, aunque vieron al ciego sanado, dudaron del Señor. Así tan grande es la incredulidad a veces del hombre. Así es a veces. El hombre, sin la ayuda de Dios, el hombre así es, así podemos llegar a ser nosotros. Por eso le damos gracias a Dios que el Señor nos da la fe, que nos da la fe, y que Él es el que nos sostiene a los que somos ovejas del Señor. Y podemos ser ovejas del Señor cuando nosotros escuchamos su voz, cuando nosotros oímos su voz en su palabra y creemos en Él. No necesitamos otro Salvador, no necesitamos a otros que nos ayuden, porque la Biblia nunca indica de que debemos de buscar otros dioses. Solamente Cristo Jesús es el único que debemos de creer en Él.
y nos basamos en sus enseñanzas, en lo que Él nos ha enseñado. Basta con eso. El mundo, hermanos, y tristemente, ¿verdad? La iglesia tradicional está perdida, hermanos, en la razón de que ellos se dejan llevar por otras cosas. Cayeron en lo mismo que cayó el judaísmo. Y es triste, es un campo donde nosotros podemos también evangelizarles y hablarles de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros nos podemos sentir, ¿verdad?, humillados porque la mayoría es así, ¿verdad?, de esa iglesia. Pero es un campo donde podemos nosotros evangelizar esas almas que no tienen a Cristo, que solamente tienen una tradición y tradiciones que no salvan. El Señor basta con creer en Él, de verdad, tenerlo en nuestro corazón y obedecer lo que el Señor nos ha dejado. Con eso es suficiente. No hay necesidad de tradiciones y otros dioses. Es una blasfemia querer buscar, ¿verdad? Eso, querer dudar de que Dios puede, necesitamos otro, que Dios no puede, necesitamos nosotros buscar otro Dios para que pueda, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Las ovejas hermanos, vamos a ver aquí que iban a poner su confianza en Él. Sus ovejas le dan su corazón a este buen pastor. Las ovejas iban a poner toda su confianza y por eso hablamos nosotros de toda la confianza que le vamos a dar al Señor. Confiamos en Él, que Él es el que nos ha salvado. Las ovejas iban a salir de donde estaban, del judaísmo, a entrar a una fe y a una confianza verdadera en el Hijo de Dios. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de las ovejas, ¿verdad? Las ovejas de su redil. En el versículo 4, la Biblia dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Siempre el Señor va delante de nosotros. El pastor siempre va a ir delante de las ovejas. Y Cristo es el que va delante de las ovejas. Él no va atrás, Él va delante de nosotros y nosotros lo seguimos. El Señor tiene un cariño y tiene un cariño, y el Señor establece con sus ovejas, hermanos, una relación íntima. Él les demuestra su cariño, las llama por su nombre, ellas lo conocen a Él y Él las conoce a ellas. Ellas son conocidas por Él las cuida, las guarda, y esta es la promesa, que hasta la muerte el Señor guardará a sus ovejas. El versículo 2 dice: el pastor de las ovejas. Es lo que primero vemos en este versículo, ¿verdad? En este capítulo 10. El versículo 2 dice: el pastor de las ovejas es. Una cosa que tenemos que ver nosotros, y les voy a dar algunas escrituras en algunos de estos versículos que vamos a confirmar. Las ovejas tienen pastor. No hay ninguna oveja que diga que es oveja del redil y no tenga pastor. Todas las ovejas tienen un pastor. Ese pastor es Cristo. No podemos nosotros decir que somos de la iglesia, que somos del redil y que Él no sea nuestro pastor. A Él le dimos nuestras vidas. Él es el pastor, y las ovejas que no tienen pastor no son de ese redil. Nosotros tenemos que tener un pastor. Ese pastor es Jesucristo. Las ovejas de Cristo también, otra cosa es que no están solas. Las ovejas de Cristo no están solas. Las que no son ovejas sí, pero las que son ovejas de Cristo nunca estarán solas. El Señor no se comprometió con estar con el mundo. El Señor se comprometió solamente con las ovejas que Él había creído, o que habían creído, y que están en su redil. Así es como la Biblia nos enseña. El Señor no se compromete con otros, Él solamente se compromete de cuidar a las que son suyas y guardarlas hasta el final. Hoy en estos tiempos hay mucha confusión, aún hasta el mundo nos enseña a nosotros, a la iglesia. Por eso es triste. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Si leyéramos las Escrituras, pudiéramos tenerle la respuesta a todas las preguntas que el mundo tiene. Hemos llegado nosotros a ver diferentes clases de opiniones y ideas que no son bíblicas ni que son doctrinas cristianas, pero las hemos aceptado y están injertadas en la iglesia a veces, y ahí quedan. Y lo triste es que si el pastor, el que está bajo del pastor de pastores, no ve estas cosas, amados, como pastor que cuida las ovejas, estas ovejas se van a emplagar. Las ovejas se emplagan, fácilmente las ovejas se descarrían, fácilmente las ovejas se desvían, se enferman. Esto es lógico. Por eso el pastor tiene que ser un pastor que cuida las ovejas, y más que todo dándoles la palabra del Señor.
enseñándoles la palabra del Señor y cuidándolos. Siempre hay enfermedades que pueden contaminar a la oveja lleva mucha lana y a veces se contaminaban estas ovejas, ¿verdad?, con diferentes enfermedades, y era del pastor atenderlas, a las que estaban enfermas, y cuidarlas, que estuvieran todas en el redil, cuidarlas de que no se desviaran. Habían algunas que siempre se estaban desviando, y ustedes lo saben bien, que a veces llegaba el tiempo donde el pastor tenía que quebrarle las piernas para que no se estén saliendo del redil, y así quedaban las piernas quebradas. Cada pierna, cuando quedaba quebrada, las envendaba, y la pobre oveja andaba nomás rengueando, y así se quedaba, pero estaba en el redil, porque salía y salía y salía, hasta que el Señor dijo, le quiebra la pata y esa oveja ya no se va. Y así es el cariño que el Señor a veces nos demuestra a nosotros para cuidarnos hasta que estemos en su gloria. El versículo 3 dice, las ovejas oyen su voz. Las ovejas, nos damos cuenta, sí, ¿verdad?, que el Señor en su grande amor nos demuestra a nosotros en el versículo 3, las ovejas oyen su voz, las ovejas oyen su palabra. Las que no son, no oyen su palabra. Esto aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado, ya cuando nosotros no nos interesa la palabra del Señor, no nos interesa saber del Señor, tengamos cuidado, porque eso puede indicar que no somos. Yo quiero tener el amor del Señor para su palabra. Es un gran temor de que ya yo después me sienta yo ya que no necesito oír la palabra del Señor y viva yo sin oírla. Esto es algo que yo quiero escuchar hasta el final. Yo digo personalmente en mi vida, yo amo a Dios, yo amo su palabra y nunca quiero yo perder, nunca. En caso de que algo pasara en mi vida, yo no quiero, ¿verdad?, que descuiden de darme la palabra del Señor, que siempre la palabra de Dios se me dé, y que siempre pueda yo alimentar mi alma con la palabra del Señor. El que ya no le interesa, el que ya no le preocupa, fue joven, ya llegó a avanzar a una edad avanzada, ya no le interesa, ya no se preocupa, hermanos, hay un peligro ahí de que quizás nunca fue. Ese es el peligro. Tenemos que llevar este interés hasta el final. Esto nos lleva a nosotros ser salvos y terminar la carrera escuchando la palabra del Señor. Es muy importante, es muy confuso a veces hoy en día. Yo sé, es difícil, a veces a mí me ha tocado casos así donde hay almas que vienen, oyen la palabra del Señor, se desvían, ya no están aquí, y ya después algo acontece en sus vidas, algo pasa, y me toca a mí ver en dónde quedamos aquí en este caso. Porque lo digo yo, porque al momento que algo se enseña y lo vemos que está bien, todos podemos caer en pensar que eso está bien, y entonces puede llevarnos a un peligro. Tenemos que tener mucho cuidado. El versículo 3 también dice, sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas conocen al buen pastor. Las ovejas no viven sin estar con el buen pastor, conocen al buen pastor, saben quién es, conocen su voz. En ese tiempo las ovejas eran, hermanos, los mascotas de ese tiempo, ¿verdad? Si lo podemos decir así, era muy común, las ovejas se veían en muchos lugares. Y eran así como nuestros mascotas, que tenían nombres y que estaban a veces entre la familia, a veces tenían 3, 4 ovejas, ¿verdad? Y las conocían por su nombre, les ponían un nombre por cierta característica que llevaban, conocían al dueño, sabían quién era el que les alimentaba. Cuando llegaba, ¿verdad?, del trabajo, de su labor en el rancho, sabían ellas, ¿verdad?, quién era, y lo seguían. Y lo seguían donde él iba. Las llamaban, ellas lo conocían a él y él las conocía a ellas, las cuidaba. Si se enfermaba, las cuidaba. Si necesitaban ellos vitamina, les daba vitaminas. Se preocupaba de que ellas no se enfermaran y que cayera una enfermedad y que después ya, ¿verdad?, llegara hasta ahí. El buen pastor las conocía y ellas conocían también al buen pastor. Nosotros vamos a conocer al buen pastor. Las ovejas están seguras. Las que son de Cristo estamos seguras. Éxodo 33, aquí viene, Éxodo 33, 17 dice, has hallado gracia, siempre es por la gracia. Te he conocido por nombre. Esta es la profundidad de Dios, de que Él conoce a los suyos y los conoce por su nombre. Los conoce, los llama y todo es por gracia. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también
llamó. Estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Estuvimos enseñando esto los miércoles, de la predestinación y de la elección, que muchas de las veces la iglesia no sabe mucho de esto, no se habla ya. Estas son doctrinas anticuadas ya hoy en estos tiempos, que muchos dicen así, pero son frescas, son preciosas, dan vida, dan seguridad en nuestra salvación. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y aquí vemos también en este versículo, a sus ovejas que llama por nombre. Estas son las predestinadas a estar con Él. Filipenses 4:3, Pablo también nos enseña y dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Estos son los nombres de las que son sus ovejas. Otra vez, Juan 10:14 dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un conocimiento. Oh sí, hay un conocimiento. Segunda de Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Muchas veces se ha usado la ilustración, ¿verdad? Como de estos presidentes que tenemos, los conocemos por foto, los conocemos por la tele, los conocemos por video, a este presidente que está ahorita de presidente, pero él no nos conoce a nosotros. O yo, ¿verdad? No sé si aquí alguien es conocido de él, yo no sé, pero nosotros lo conocemos a él, pero él no nos conoce a nosotros. Pero si nos conociera, nos llamara por nombre, conociera, nos saludara y todo eso. El Señor aquí dice en 2 de Timoteo 2:19, dice: conoce el Señor a los que son suyos. Apocalipsis 2:2 también la Biblia nos enseña, y dice la Biblia: yo conozco tus obras. Veamos que siempre la Biblia nos enseña que Dios conoce a los suyos. Mi gran temor es no ser conocido por Él, que yo nomás lo conozca, que yo nomás sepa de Él, que yo sepa todas estas doctrinas preciosas de Él, pero que Él no me conozca. Hay mucha gente que conoce mucho de Dios, pero Dios no los conoce, hermanos. Ahorita vamos a verlo. El versículo 13 dice: yo conozco tus obras, yo quiero ser conocido por Él. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Juan 10:15 dice: y pongo mi vida por las ovejas. Pone su vida por las que van a después ser suyas. Digo después porque el Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario, iba a dar su vida, iba a derramar toda su sangre, ahí su vida la iba a dar, iba a morir en la cruz del Calvario, y después la lanza que le metieron en su costado iba a indicar que él ya estaba con el Padre. Después lo iban a bajar de la cruz, sus discípulos de él, los que dice la Biblia que fueron discípulos en secreto, ¿verdad? Parece que uno de ellos fue Nicodemo y José de Arimatea. Estos llevaron estas especies y lo prepararon. El día de reposo se estaba acercando y todo tuvo que ser hecho rápido porque el día de reposo se estaba acercando. Y ellos querían bajar el cuerpo y llevarlo a la cueva que había donado o que había dado José de Arimatea, este hombre que, ¿verdad?, tuvo el poder. Pero nos damos cuenta que el Señor pone su vida por las que iban a ser después suyas. El Señor tuvo que morir por nosotros en la cruz, que tiene un significado de que Él nos estaba representando. La cruz representa, si usted no lo sabe, la ira de Dios, del Padre sobre el pecador, sobre el pecado. Ese es el castigo que cada uno de nosotros merecemos por vernos desviado. Eso es lo que mereció Adán, eso es lo que mereció Eva, eso es lo que mereció todos nosotros, sus hijos. Porque todos estábamos en Adán, conforme a lo que la Biblia nos enseña. Todos hemos pecado en Adán y el Señor a todos nos lleva culpables. Pablo dice en Romanos: todos estamos destituidos, todos, niños, niñas, todo está destituido delante de este Dios santo. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es acudir a Él y refugiarnos bajo el amparo del Altísimo, que es Jesucristo. Y en la fe en Cristo Jesús podemos hallar perdón, salvación por nuestros pecados. Yo sé que esto a veces suena duro, ¿verdad? Esto suena duro. Y lo único que puede hacer es llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a buscar la salvación en Cristo Jesús.
Él es el único que el Padre que Dios puso para que tome nuestro lugar, que tomara nuestro lugar. El versículo 17 del capítulo 10 de Juan dice, yo pongo mi vida. Él puso su vida por las ovejas, por las que iban a ser sus ovejas, las que el Padre le iba a dar. Juan 15:13 dice, uno ponga su vida por sus amigos. Este es Cristo otra vez hablándole a los discípulos que eran sus amigos ya. Él dijo, yo voy a poner mi vida para ustedes, yo voy a poner mi vida para la salvación de sus vidas, de sus vidas, para que tengan ustedes la salvación y el perdón. Juan 10:16, el versículo 16 de este mismo capítulo de Juan, dice, tengo otras ovejas. Estuvimos hablando nosotros, ¿verdad? Que los gentiles todavía no habían entrado y que iban a entrar después, que somos nosotros los gentiles, las otras ovejas, las que el Señor sigue todavía buscando, que están escritas en el libro de la vida, pero que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo para poder hallar la salvación. La salvación no se halla en otro lugar ni fuera del Evangelio de Jesucristo. La salvación solamente se halla, nosotros lo vemos en los Evangelios, que creemos en el Señor y somos salvos porque creemos en la muerte que Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? En esa cruz, y nosotros podemos ser salvos. Esto era la costumbre de los judíos también. Los judíos llevaban ellos sus ovejas, cuando el Señor requería que ellos llevaran sus ovejas a ser sacrificadas. Eran las ovejas tenían que ser sin mancha, tenían que ser perfectas, tenían que ser llevadas y a veces eran valorosas, de mucho costo. Y yo sé lo que usted va a sentir el dolor de tener que llevar esta pobre, inocente ovejita al altar y tener que ser degollada por sus pecados. Hermanos, a veces esto se puede sentir a veces, cuando vemos esto que pasa a veces aún con nuestros mascotas, que tenemos mascotas, y que a veces algo puede acontecer, ¿verdad? Que un carro se los lleva. Nos sentimos mal. Hay a veces que la gente se pone triste de que su perrito, de que su gatito, de que su pajarito, de que su pescadito se murió. Y esta gente llevaba esta nación judía acostumbraba a llevar sus ovejitas allá, inocentes, ovejitas que tendrían 6 meses, 7 meses, y que llevaban la culpa del pecado. El judío ponía su mano sobre estas ovejas, transmitiendo su pecado en esa oveja, y al momento que él transmitía su pecado, el que estaba indicado a degollar esa oveja, la degollaba en presencia de él poniendo su mano en la cabeza de esa oveja. Él demostraba que él transmitía sus pecados a esa oveja y esa oveja moría por los pecados de él. Esa era la costumbre de ellos. Por eso nosotros ahora la misma costumbre, pero ahora está en Cristo. Ahora ponemos nuestra fe que Dios Padre nos ha dado en la cruz. Ahí es donde nosotros hallamos la salvación en Cristo Jesús. Él fue el que murió por nuestros pecados. Fue clavado en la cruz del Calvario. Su sangre derramó. Le llevó una corona de espinas sobre su cabeza, hermanos, y sufrió el dolor como hombre, no como Dios, como hombre sufrió y colgó en esa cruz con un dolor. Hermanos, y nosotros nos damos cuenta que ese dolor era el que nosotros merecíamos. Y el Señor aquí en el capítulo 10 de Juan, el versículo 16, dice, tengo otras ovejas. Génesis 49:10 nos enseña aquí cuando este patriarca se despide de sus hijos, que les dice aquí, a uno de ellos le dice, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos, todos los pueblos, estos extranjeros, estos desconocidos, estas otras ovejas que somos nosotros los gentiles. Fíjese bien que aquí todavía Cristo no venía. Cuando hablamos de Génesis estamos hablando que todavía ni había, hermano, todavía han llegado ellos a la tierra prometida. Todavía el rey David todavía no había llegado para que Dios le hubiera prometido de que su descendencia, uno iba a venir después, que se iba a sentar en su trono para siempre. Todavía habían muchas cosas que se tenían que cumplir. Todavía ellos no habían sido desterrados y llevados a Babilonia. Todavía ellos no habían regresado para atrás a la tierra. Entonces todas estas cosas estaban aconteciendo para que viniera el Mesías. El Mesías iba a venir y Dios iba a preservar la simiente de este Mesías. Pasara lo que pasara, Dios iba a preservar al Mesías
en esta nación, porque Jesús dijo, ¿verdad? Cuando le habló a la samaritana, le dijo que la salvación viene de los judíos. Ahí nos enseña él que por esa razón Dios mostró misericordia para que viniera su Hijo, no solamente para salvar a su pueblo, pero sino que también para salvar a los que iban a creer también después, que iban a ser las que dice aquí en Juan 10:16, tengo otras ovejas. El Salmo 22 también nos enseña también la Biblia, en el Salmo 22, versículo 26 al 30. Cuando nosotros nos fijamos bien aquí en la Biblia, nos damos cuenta nosotros que también el Salmo 22 nos enseña que esto iba a acontecer. Por eso nosotros tenemos nuestra fe está en el Señor, amados. En el Señor está. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, o sea, todo hombre. Bendito sea Dios. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Estas son las promesas que el Señor nos deja en su palabra para estas ovejas. Juan 10, regresamos otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 26. No sois de mis ovejas. Esto es lo triste de los que no escuchan o que no iban a escuchar. O yo quiero oír su palabra, yo quiero amar al Señor. Al momento que yo, hermanos, dudo de esto, al momento que yo hago al Señor mentiroso, al momento que yo digo, no, eso no es cierto, al momento yo lo que estoy haciendo es dudar de lo que Él dijo y que no es verdad. Es hacer al Señor al Señor que habló de mentira, habló una mentira porque no lo creo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto es lo que dijo Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. De diferentes lugares Dios iba a llamar a diferentes ovejas, diferentes nacionalidades. El Evangelio se va a predicar y el Señor llamará de diferentes lugares a los que son de Él. Los cuidará, los librará de toda falsa doctrina, los librará de que se desvíen. Así como lo sacó del judaísmo el Señor a su pueblo de esta religión apóstata, el Señor sacará de la tradicional, de esta gran ramera, que se le puede decir así. De ahí el Señor sacará a sus ovejas también para que los sigan a Él, al verdadero, al buen pastor. El Señor todavía hace lo mismo. Así como lo hizo en el judaísmo, que fueron apóstatas, que se habían desviado, que ya no estaban ellos enseñando la ley, que no aceptaron al Hijo, a Jesucristo, al Salvador. Así también hoy no es raro y extraño de que veamos a muchas congregaciones que se desvían, que se van a la apostasía. Esta iglesia tradicional que también la Biblia nos enseña, la gran ramera que se ha desviado, y de gran ramera significa que con todos se mete, con todos. No hay algo nuevo debajo del sol que ellos hacen. No es algo nuevo de que estos líderes enseñan. No hay algo nuevo que ellos no acepten y les enseñan a sus feligreses de aceptar. Bueno, todos van al cielo ya para ellos. Ya todos no necesitamos a Cristo. Ya no es tanto la idolatría, ya no es tanto las tradiciones, ya no es tanto eso, sino que ahora hay otras cosas, otras clases de aceptaciones que esto ha acontecido aquí. El único que podemos hallar una seguridad va a ser en Cristo Jesús. En Él podemos hallar paz. El versículo 45 dice, todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Quién es a mí?
Ese es Cristo. Cristo nos enseña aquí que el que ama a Dios, al que Dios ama, va a amar a Dios y va a ir al Hijo. De seguro, no hay duda de que se vaya a perder esa alma. El que Dios ama, Dios lo cuida y Él ama a Dios y lo lleva hacia el Hijo. El versículo 65 de este capítulo 6 de Juan dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No lo sintamos raro, hermanos, cuando vayamos a evangelizar, pero también no debemos de tener temor, como se ha dicho los predicadores y pastores, de que se nos van a ir los que son. Los que son se quedarán y los que no son se irán. No quieren escuchar. Es lógico. El misionero puede tener una grande confianza de salir y predicar la palabra del Señor y saber que los que lo escuchan, de los que oyen la palabra del Señor, de los que están ahí presentes, escuchan la palabra del Señor, son del Señor. Y los que no, pues sabemos que no. No es todavía, como se ha dicho a veces, el tiempo. En caso de que nunca se salven, bueno, pues supimos de que nunca fueron. Pero esto no llegamos a hacer el juicio rápidamente, damos el tiempo, ¿verdad? Pero cuando se va que en toda la vida nunca buscó, pues sabemos ahí bien que la Biblia nos enseña que nunca fueron del Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar en la iglesia, los oyentes, las ovejas del Señor. Debemos escuchar estas cosas para que no nos sintamos mal cuando no vienen, cuando no nos siguen, cuando no quieren escuchar la palabra del Señor. Son indicaciones de que nunca fueron, nunca son. Debemos de todos de ver esto. La palabra del Señor se debe de enseñar. La palabra del Señor debe de ser dulce, más dulce que la miel para las ovejas de Él. El capítulo 8 de Juan dice en el versículo 47, 8:47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no debe de ser aburrida para mí. La palabra de Dios no me debe de causar a mí de aburrirme. La palabra de Dios es la prioridad para mí. Cuando no ha nacido, cuando no hemos sido regenerados en el corazón todavía por el Señor, hay otras cosas que son más importantes. Hay algunos que a veces tienen un espíritu de Lot. El espíritu de Lot fue de buscar las ganancias del mundo. Aunque Lot fue pariente de Abraham, Lot, hermanos, siempre se desvió por las ganancias del mundo. Él tuvo otros intereses, y así hay en la iglesia también, otros intereses que hay en la iglesia. Un espíritu de Lot, jovencitas que se interesan más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Ese espíritu de Lot, de buscar las ganancias, de buscar lo que la vida le puede dar. Ahora muy bien queda eso ya con este evangelio de la prosperidad, de que pídele a Dios, Dios te va a dar todo. Este evangelio falso que se ha predicado hoy aquí, que queda muy bien en los Estados Unidos por la razón de que esta nación es una nación de prosperidad. Hemos venido aquí a esta nación para prosperar, para comprar una casa, para tener un negocio, para tener una familia, para que todos estemos asegurados y amparados. Claro que sí, yo soy extranjero igual que usted y a eso vine también a esta nación. Y qué bien queda el evangelio de la prosperidad. ¿Quieres una casa? Ven a la iglesia, pídele a Dios, Dios te la va a dar. ¿Quieres un carro? Ven a la iglesia y pídeselo a Dios. ¿Verdad que eso se oye medio? Ese es el evangelio de la prosperidad. Estás enfermo, ven y te vamos a orar para que Dios te sane. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero ya al momento que esa persona tiene su casa, tiene su negocio, tiene su sanidad, se van. Se acabó. Dios hace muchas cosas por esos, pero ellos cuando Dios les pide algo, ellos no lo pueden hacer y se van. Dios les pide: dame tu corazón. No puedo. Gracias, Señor, por verme sanado. El Señor le habló a uno, al paralítico, ¿verdad? Que sanó el Señor, le dijo: no peques más para que no te vaya a ir peor en tu vida, no te va a ir mal en tu vida. El Señor le dijo a en el capítulo 5, parece que es en este evangelio de Juan, al que sanó. Le demostró, ¿verdad?, que tuviera mucho cuidado. Parece que fue el capítulo 5. Juan 10:27 dice: las conozco y me siguen. Las ovejas del buen pastor, Él las conoce. Y el Señor también indirectamente nos enseña que va a haber algunos que no los va a conocer. Porque Mateo 25:12
nos deja una parábola donde el Señor les dice, y en esta parábola hay algunos que Él no conoció. Mateo 25:12, cuando usted tenga la oportunidad de ir ahí, pero yo nomás quiero leer esta parte, dice, no os conozco. Qué triste es pensar que nos conoce y al final no nos conoce. El mundo así está, piensa que Dios los conoce. No seamos engañados, dijo Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Oh Señor, ayúdanos a hablar la verdad y predicar la verdad, aún en estos tiempos donde ya no se quiere escuchar. Y hemos llegado a tiempos donde nosotros llegamos a ver que las cosas que eran malas son buenas y las cosas buenas son malas. La disciplina es mala, la corrección es mala, la verdad es mala, es pecado, incomoda. Ya el hombre ya no quiere oír eso. Ya en estos tiempos estamos viviendo donde lo negro se llama blanco y lo blanco se llama negro. Ahora vemos nosotros que esto caso, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, pues el mundo ya sabemos a dónde va, porque el mundo no tiene a Cristo. Pero la iglesia que tenemos a Cristo, ¿dónde vamos a ir? Si no enseñamos y instruimos a nuestras familias, a nuestros hijos, si no podemos aceptar las instrucciones, ya como les digo, lo negro es blanco y lo blanco es negro. Y esto es lo que nuestros hijos van a ver cuando les enseñamos esto. Tenemos que estar al tanto, al pie del cañón con nuestros hijos, enseñándoles cuando son pequeños, cuando van a las escuelas, cuando las escuelas quieren tomar control de la manera del pensar de ellos, de aceptar ciertas cosas que a Dios no le placen y que Dios no está en acuerdo con ello conforme a lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que tener mucho cuidado. Lucas 13:27, ya para terminar, el Señor les dice, apartaos de mí. Nunca hay extraño usted, hermanos. Y esto no es para juzgar como yo un predicador. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, esto me quebranta a mí, me humilla a mí, me hace sentirme como pecador. Eso es el trabajo de la obra del Señor, del Espíritu Santo. No es para juzgar, no es para humillar, no es para hacer a alguien sentirse mal. No, esta es la verdad de la palabra del Señor que nos enseña que Él conoce a algunos y a algunos no los conoce. Esto me lleva a mí a sentir, Señor, yo quiero ser conocido de ti. Cuando el Señor habla del pecado y que me siento yo mal, eso es para llevarnos al arrepentimiento a Cristo Jesús. Cuando nosotros neutralizamos eso y empezamos a quitarle a la Biblia muchas cosas, hermano, el hombre se siente bien, el hombre sale de la iglesia inflado, el hombre sale de la iglesia en las nubes. ¿Por qué? Porque no siente ningún redargüimiento. Nosotros, la Biblia nos quebranta. Cuando vemos la Biblia nos debe de quebrantar. La Biblia nos lleva al arrepentimiento. La Biblia no es algo que nosotros estamos buscando otras cosas más. Cuando yo leo la Biblia como esto, por ejemplo, Lucas 13:27 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Me entra temor. Porque al momento que yo veo que aquí el Señor apartará a los que hacen maldad, yo me arrepiento de lo malo que hago. Yo me arrepiento de las palabras que voy a hablar. Yo me arrepiento de las palabras malas que voy a hablar. Yo me arrepiento de los pensamientos malos que surgen. Ahora llegamos a la conclusión que digo, Señor, no me puedo ayudar. Necesito que me ayudes, que me limpies mi mente, que me limpies mi corazón. Soy pecador por naturaleza, así nací, Señor. Y lo único que el Señor me enseña en su Biblia es que me tengo que refugiar en Cristo. Y me refugio en el Cordero de Dios y lo busco y lo abrazo y le digo, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, lávame. Transmite tu santidad y permíteme que yo pueda transmitirte todo el pecado que yo tengo en mi vida porque soy pecador, soy malo, no soy bueno. No hay nadie bueno, amado. No hay nadie bueno. Todos somos malos. Por naturaleza somos pecadores. Lo único que nos hace amarnos es por la gracia bendita de Dios que nos deja amarnos. Si no nos matáramos los unos a los otros, hermanos, en esta congregación, fácil, porque somos humanos. Así es. El mundo dice que no, hay un amor superficial. Claro, se saludan, se aman, se sonríen, pero detrás de sus espaldas están, ¿qué? Hablando mal de cada uno del otro. Claro que sí, es hipocresía. En el mundo hay hipocresía de lo máximo, aún en las iglesias hay hipócritas. Eso es de lo máximo. Pero cuando Dios hace la obra en nuestros corazones, amados hermanos, Dios hace una obra para darnos un corazón y un amor genuino.
para amarnos. Dice el Señor, no hay otro mejor amigo de que ponga su vida por sus amigos. Fíjese a dónde yo tengo que llegar. Yo tengo que poner mi vida por usted. Y yo no sé si yo me sienta con eso, de verdad lo voy a decir, pero usted también debe de poner su vida por su hermano y por mí también. Ese es el amor, amados. Fíjese qué tan egoísta yo soy a veces. Yo. Mi necesidad, mis preocupaciones, mis intereses, y para el hermano y la hermana. Fíjese a dónde llegamos. Solo para los míos nomás, mis hijos, mis hijas, mis hijos. De ahí no salimos, amados. Somos pecadores. Cristo, su palabra dice que Él nos amó aún nosotros siendo enemigos de Él. ¿Quién va a morir aún por su propio amigo? Se hallan muy pocos. Lo hay, pero se hallan muy pocos. Y Dios no los justifica ni tampoco los salva. No son salvos por eso. No vayamos a pensar que alguien que da un riñón o que da el hígado ya es salvo, se va al cielo. No son por obras. Nadie se salva por buenas obras. Nadie es justo. Las obras vienen por medio de la fe, ¿verdad? Conforme a la fe que tenemos nosotros. Pero nadie se salva por las obras. Pero el Señor nos enseña y dice, ámense los unos a los otros. Con eso ya basta que cumplimos la ley. Nos amamos en el amor del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Nosotros somos sus ovejas. Yo no sé, usted no me necesita decir con su voz, pero yo le hago la pregunta, ¿es usted una oveja del Señor? ¿Es usted el redil? ¿Es usted de Cristo? Si no es, Él puede ser su pastor, si usted cree en Él. Aceptándolo a Él como nuestro buen pastor, Él le impartirá vida eterna a nuestras vidas. Podemos estar en la iglesia toda la vida, podemos ir a la iglesia toda la vida, podemos estar oyendo los sermones todos los días, pero eso no significa que somos en verdad salvos a veces. Hasta que en realidad oímos la palabra del Señor. Una vez dijo una persona, se ha dado una ilustración de un pecador que iba por mucho tiempo a la iglesia y la halló aburrida. Dijo, qué aburrida está esa iglesia. Los cantos están aburridos, los mensajes están largos, no sale de la misma tema ese predicador. Hasta que un día Dios convirtió su corazón. Cuando Dios convirtió el corazón de ese pecador que hablaba mal, se admiró y al terminar el servicio corre hacia el pastor y le dice, pastor, Dios le bendiga, usted es nuevo pastor aquí, ¿verdad? Le dice, bueno, pues no le dio ni oportunidad ni para hablar. Dijo, oh sí, dice, usted es un nuevo pastor, porque yo antes venía aquí, fíjese, y los mensajes eran aburridos y los cantos también eran largos, los sermones me aburrían, pero ahora usted predica diferente. Pero ese pecador no sabía que Dios había ya hecho una obra en su corazón. Por muchos años él estuvo en la iglesia y siempre la hallaba aburrida, pero ese día Dios hizo una obra en su corazón. Y los cantos se convirtieron nuevos y preciosos y el mensaje fue el más precioso que él había oído, porque Dios había hecho una obra en su vida. Padre, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Señor, gracias te damos porque nuestros corazones, Señor, tienen una esperanza. Señor, si tú no has obrado en nuestros corazones, obra en nuestros corazones, Señor. Queremos que tus palabras sean lindas para nuestros oídos y que nos conquisten, Señor. Somos pecadores por naturaleza, Señor, pecamos y fallamos, tú ya lo sabes, Señor. Tu palabra nos enseña que tenemos un abogado que es Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros. Y yo, juntamente con tus ovejas que están aquí en esta mañana, Señor, nos refugiamos en Cristo. Y te pedimos que nos guardes hasta el final, Señor, que podamos oír tu bendita voz siempre en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a dejar las cosas que nos has llamado a dejar, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros no podemos. Señor, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tu interés es de salvarnos y de darnos vida eterna.
Señor, te damos a ti nuestros pecados y te pedimos que tu sangre preciosa, Señor, limpie nuestros corazones y que impartas también vida eterna. Hoy en esta mañana los que estamos aquí, Señor, imparte tu vida eterna mientras nosotros impartimos lo que tenemos, que es solamente el pecado. Te damos este corazón, Señor, para que lo hagas blanco, más blanco que la nieve, Señor. Y te damos gracias porque nos has salvado y que somos de tu redil. Gracias porque nos sacaste de diferentes religiones, de diferentes lugares, Señor, donde estábamos perdidos. Nos llamaste de esos lugares, así como llamaste a tu pueblo del judaísmo. Salieron del judaísmo, Señor, para tener un buen pastor. Regresaron al buen pastor. Ahora nosotros de diferentes nacionalidades hemos llegado a creer en Cristo Jesús y estamos bajo un buen pastor, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias. Pastoréanos hasta el fin. Pastoréanos hasta que estemos en tu gloria, Señor. Que tú tomes nuestra mano, no nosotros la tuya, porque yo la voy a dejar. Yo voy a soltarte, Señor. Aprieta mi mano, Señor, y no me sueltes. No me sueltes nunca, Señor, porque yo me desvío. Mis ojos vagan, mi mente vaga, mi corazón y mi alma vagan, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesucristo, y guárdame y presérvanos a todos los que estamos aquí, Señor, que somos tus ovejas. Pon ese temor en nuestros corazones para siempre oír tu voz y obedecerla. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana te pedimos. Gracias, Padre. Bendice a tus ovejas. Guárdalas en el hueco de tu mano santísima, como nos has prometido siempre. Que no vamos a poder, nadie va a poder arrebatar las que son tuyas, Señor. Jamás. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amén.